Bueno, vamos a esperar un poquito que se vayan conectando los demás hermanos. Veo que Gustavo ya se conectó y ya empezamos la segunda parte. Fíjense ustedes, vamos a recordar un poquitito de lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Nos quedamos hasta el versículo 10. Dice el apóstol Juan ahí en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dijimos que el día del Señor no es un día de 24 horas, sino es un periodo profético, escatológico de tiempo que inicia con el arrebatamiento o rapto de la iglesia y se extiende incluso hasta la destrucción por fuego de los cielos y la tierra actuales. Un periodo de mínimo 1007 años. Por eso es que Pedro introduce su mensaje acerca del día del Señor con la expresión porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día, etcétera. Sigue. Vamos a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento. Voy a compartir mi pantalla y luego ya empezamos a poder ver algunos versículos de la palabra de Dios, ¿sí? Nos quedamos acá. Dijimos que los adventistas dicen que el día del Señor es sábado y la mayoría de los evangélicos dicen que es domingo. Nosotros creemos, o por lo menos por mi parte, hablo personalmente, que creo que se refiere al periodo de tiempo que va desde el rapto hasta el juicio ante el gran trono blanco incluso, ¿sí? Fíjense usted algunos pasajes. Allá en Amós, capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice lo siguiente. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Eso nos dice allá en Amós 5, 18 al 20. En Abdías, versículo 15, porque tiene un solo capítulo, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y en Jeremías 37, hablando del pueblo judío, dice lo siguiente, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Dijimos que especialmente va a ser difícil para el pueblo de Israel. Les dejo ahí en el apoyo teórico una información importante, ahí lo que dice el hermano Samuel Pérez Millos, que no se refiere al domingo, sino al periodo escatológico ya mencionado en varias oportunidades, ¿sí? Así es que vamos a pasar un poquitito, ¿sí? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es la voz del Señor, poderosa hasta el punto de dar vida a los muertos. Juan 5, 28 y 29. ¿Recuerdan ustedes lo que dice ahí en capítulo 5 de Juan, versículo 28 y 29? Acerca de la resurrección nos habla el Señor y dice que un día todos vamos a escuchar su voz. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿verdad? Eso nos dice la palabra de Dios. Y ayer estábamos mencionando en el estudio de Judas que cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, le fue necesario decir el nombre, porque si él decía solamente ven fuera, iban a resucitar todos los muertos, desde Abel hasta el último muerto en aquel entonces. Pero imagínense la potencia de la voz del Señor, ¿verdad? Es un simbolismo para demostrar la autoridad del Señor y el poder de su palabra, ¿sí? Luego se nos dice en Apocalipsis 1:11 que decía, yo soy el alfa y la omega. Ya hablamos de eso, el primer y la última letra del abecedario griego. El primero y el último, demostrando su eternidad. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Señor da la orden a Juan de escribir todo lo que él ve a continuación y de enviarlo a estas 7 iglesias que son representativas de todas las iglesias, ¿sí? Tienen características comunes a otras iglesias de aquel entonces y aún de todos los tiempos, ¿sí? Fíjense ustedes, la voz del Señor. Yo soy el alfa y la omega, la eternidad y la preeminencia de Cristo vemos en esta expresión. Yo soy el primero y el último. Nada más hay antes ni después
de él. Recibe la orden del Señor de escribir lo que veía para enviarlo a las 7 iglesias. En el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso nos dice ahí en el versículo 12. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué representan estos candeleros? La visión realmente es simbólico. No es que el Señor estaba en medio de 7 candeleros, sino lo que quiere decirnos es que Él, porque dice que la palabra de Dios allá en Apocalipsis 1:20, que esos 7 candeleros representan a las 7 iglesias. ¿Por qué se le compara con candelero? Vamos a ir mirando después eso, ¿verdad? El simbolismo. La visión era real, el Señor le estaba hablando al apóstol Juan, pero él hace una expresión simbólica como para mostrarnos algo interesante, una verdad literal, ¿verdad? Fíjense usted, y en medio de los 7 candeleros, dice ahí en el versículo 12, la primera parte, esta expresión nos recuerda que Cristo está siempre acompañando a su iglesia. Versículo 20 nos dice que los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, y el que esté el Señor en medio significa que Él está acompañando a su amada iglesia, cumpliendo su palabra, como dice ya en Mateo 28, 18 al 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el centro de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es que hoy tenemos tanto problema, porque estamos como una iglesia sin cabeza, una iglesia decapitada, porque no dependemos muchas veces del Señor. Sin embargo, Él es fiel y hace un llamado ahí a las iglesias, toca la puerta, y el que le oye dice que le abra la puerta, hace un llamado individual. Dice ahí el apóstol, a uno semejante al Hijo del Hombre. Acá el hermano Evis Carballosa, por ejemplo, nos dice algo interesante, ¿verdad? Dice ahí que esta expresión nos hace recordar lo que dice allá en Daniel 7:13, donde usa la misma expresión. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Por qué dice uno semejante al Hijo del Hombre? Ustedes saben que Juan fue el discípulo más cercano al Señor. Sin embargo, vemos aquí que él dice uno semejante, porque a pesar de que pasaron más de 60 años desde que él le vio al Señor por última vez, él ya no era igual, él estaba glorificado, él estaba mejor que nunca. Sin embargo, Juan, por el transcurso de los años, ya estaba anciano, ya estaba débil y le sorprendió totalmente. No era el mismo, como dice ahí en 2 Corintios 5:16. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No tiene la misma apariencia. Claro, es semejante, pero no es igual. No sé si me explico, ¿verdad? Es semejante porque ya no era igual, estaba glorificado, totalmente diferente a lo que era en la tierra. Esa expresión hijo de hombre se dice que él tomó el lugar nuestro, ¿verdad? Porque dice, lo que el apóstol ha de describir es el carácter y los atributos de Cristo, no su cuerpo físico. El perfil que Juan hace de Cristo es más bien ético, espiritual y moral. Algo sumamente importante, pues no hay ningún cuadro de Cristo en los evangelios. No sabemos nosotros si él era rubio, si era morocho, etcétera. Por lo que es la mayoría de los israelitas, sabemos que la mayoría son morochos y pelo rizado. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Probablemente Cristo era así. Está muy lejos de serlo como se le pintan los cuadros. Rubio, de ojos azules, incluso a veces un poco afeminado. Ese no es Cristo, sépanlo, hermano. Luego dice ahí, Cristo tiene todo el derecho a juzgar porque Él es el Hijo del hombre, el representante perfecto de sus semejantes, como dice en Hechos 2:5 al 9. Y sigue. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Generalmente en la antigüedad usaban 2 personas esta ropa. Uno, los sumos sacerdotes que usaban una túnica que iba prácticamente desde el cuello hasta los talones, ¿sí? Y otro, los reyes. Ellos lo que usaban vestiduras largas, ¿sí? Algunos también dice juez, está bien, no hay problema, porque el Señor es todo eso, es rey, es sumo sacerdote y es juez, ¿sí? Vestido una ropa que llegaba hasta los pies, nos hablan de la realeza, nos hablan del sumo sacerdocio, ¿verdad? Sabemos que dice en Hebreos 7 que el Señor Jesucristo es
sumo sacerdote por orden de Melquisedec. Solamente en Génesis 14 se nos menciona a Melquisedec. Después ya en la Biblia no se menciona hasta Hebreos capítulo 7. El Señor es sumo sacerdote por orden de Melquisedec porque él no venía del linaje de Aarón, ¿sí? Él no tenía linaje de sumo sacerdocio, sino que él lo tomó de la orden de Melquisedec. Muy bien. Luego dice la expresión ceñido por el pecho con un cinto de oro. Que él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro respalda la interpretación de que él es nuestro sumo sacerdote, como en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes usaban el cinto ceñido al pecho. Fíjense ustedes, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Imagínense ustedes un cuadro que trate de describir eso, sus ojos y sus como llama de fuego. ¿Cómo ustedes van a interpretar eso? Sus ojos como llama de fuego. Qué interesante, vamos a llegar a eso. Primero vamos a hablar su cabeza y sus cabellos blancos como lana, como la nieve. Esta expresión denota la eternidad del Señor como el anciano de días, Daniel 7:9, y también la sabiduría y pureza de sus juicios. El Señor es puro, dice ahí en Isaías 6 y en Apocalipsis 5, santo, santo, santo. Es el Señor Dios justo, dice la palabra de Dios. Entonces vemos la eternidad en sus cabellos blancos y su justo juicio. Escuché en uno de los audios, creo que en momento decisivo, el doctor David Jeremiah decía que por eso es que los jueces en la antigüedad usaban una peluca con pelo blanco, ¿verdad? Y él decía, ¿verdad? En son de burla, ¿verdad? Se veían ridículos, pero la idea era que eran justos en su juicio, que estaban hablando o sentenciando en nombre del Señor, ¿verdad? Esa era la idea, que eran justos juicios lo que ellos hacían, pero lastimosamente como hombres están lejos de eso. Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que Él puede ver directamente a través de nuestro ser. Jesús lo ve todo, lo sabe todo. Toda tu vida está desnuda delante de Él. Sabe cosas que nadie más sabe de ti. Conoce cada pensamiento. Conoce aquella respuesta que le robaste a tu compañero en la hoja de examen. Conoce aquella cosa impura que hiciste cuando estabas lejos de tu esposa y tus hijos. Conoce el mal sentimiento que tienes hacia tu vecino. Conoce el sitio en internet que visitas cuando nadie te ve. En Hebreos 4:13 nos dice la palabra de Dios, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas. Él sabe lo que estás pensando en este mismo segundo. Y uno de estos días vamos a encontrarnos con Él cara a cara, ¿sí? Ya sea vía arrebatamiento o vía muerte física, no sabemos lo que va a pasar con nosotros. Particularmente yo les hablo, no sé si yo voy a participar en el arrebatamiento, pero tengo mucha certeza o tengo mucha convicción de que probablemente esta generación vaya a ser la que vaya a ser arrebatada. No puedo ser hereje y poner fecha y poner año, no me refiero a eso, pero por lo que vemos en las profecías bíblicas, ¿verdad? Y cómo está el mundo cada vez más alejado del Señor, nos damos cuenta que ya se aproxima, estamos cerca. Tal vez seamos aquella generación dichosa que pase en la eternidad vía arrebatamiento y no vía muerte física, ¿sí? Fíjense ustedes, están desnudas nuestras obras delante del Señor, todo lo que hacemos, todo lo que somos, no podemos mentirle. Imagínense ustedes, ¿sí? Algunas cosas que, como digo, a mí, por ejemplo, me aterra, ¿verdad? Saber que el Señor sabe todo, ¿verdad? Y que un día vamos a comparecer frente a Él. No vamos a poder decirle nada. Bien, interesante. En Apocalipsis 1:15 se nos dice sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿A qué se refiere sus pies como bronce bruñido, refulgente como en un horno? Sus pies de bronce también sugiere juicio, puesto que el altar de bronce era de ese material, era de bronce porque nos habla de juicio, ¿verdad? Donde el fuego consumía la ofrenda por el pecado. El Señor había venido a juzgar a las iglesias y también juzgaría al sistema perverso del mundo. Entonces,
sus pies como bronce bruñido, nos habla del juicio del Señor. Él viene como juez, ¿verdad? Hoy día, dice 1 Juan 2:2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que hoy es nuestro abogado, mañana va a ser nuestro juez. El que hoy te conoce tal cual eres, mañana te va a juzgar. Imagínense ustedes, qué cosa más grande eso, ¿verdad? Luego dice ahí en la segunda parte de este versículo, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dijimos hace rato que Juan primero habla su voz como de trompeta, ahora como el estruendo de muchas aguas. No sé si tuvieron la posibilidad de irse a una catarata o algún lugar donde hay corrientes de aguas, ¿verdad? El ruido es inmenso, no podemos hablarle a la persona que está al lado nuestro. Así es la voz del Señor, potente, ¿verdad? Esta expresión también nos recuerda a Ezequiel 1:24, nos dice el pastor Mayem, donde se explica que esta voz es como el sonido de una muchedumbre. Imaginémonos cómo será el día del juicio, si para hablarle a Juan su voz era como de trompeta. Esa gente que hoy niega, que hoy se mofa, que hoy se burla del Señor, imagínense ustedes que grandes hombres de Dios de la talla de Juan, de la talla de Daniel, de la talla del apóstol Pablo, al ver simplemente al Señor cayeron como muertos en sus pies, se dieron cuenta que somos seres muy impuros para tener la experiencia de ver al Señor cara a cara. Imagínense ustedes, ellos que eran santos tenían esa reacción. Y aquellos que hoy están negando, aquellos que hoy se están burlando, ¿qué reacción van a tener cuando vean que a la persona que tanto negaron, él va a estar frente a ellos y juzgándole? Imagínense, va a ser terrible para ellos. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa eso de tenía en su diestra 7 estrellas? El versículo 20 aclara que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y luego dice que los candeleros de oro simbolizan a las iglesias. Estos ángeles, ¿qué significa? La palabra ángel simplemente significa mensajero. Tal vez se refieran a los ancianos de las iglesias. El Señor los tiene muy bien cuidados, los tiene en su diestra. Imagínense ustedes. Pero no solamente los pastores lo tienen en su diestra. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Juan 10:27-30? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice el Señor, uno somos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el Señor en forma especial tiene a nuestros líderes de las iglesias. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos pueden resistir a todo lo que les toca vivir. Sufren mucho nuestros pastores, nuestros ancianos. Ustedes saben que en nuestras asambleas, por ejemplo, hay muchos hermanos misioneros que mueren en la misión por falta de un marcapasos. ¿Saben cuánto sale un marcapasos? 10 millones de guaraníes. No tienen. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia del Señor muchas veces, y discúlpenme la palabra que voy a usar, hermanos, somos tacaños. No queremos dar para la obra. Si se nos pide, por ejemplo, para ayudar a las iglesias o para una construcción, rápido damos nuestra plata porque vamos a ver, vamos a comprar ladrillo. Pero si nos dicen, bueno, invertí en un misionero, hermano, estamos un poquito ajustados, no voy a poder ahora, vamos a ver más adelante, etcétera. Y hay muchos hermanos que están muriendo. ¿Saben cuál es el problema? No es que mueran, porque al morir sabemos que van junto al Señor y ya van a disfrutar de la vida eterna. Pero el problema es que muchas veces no se levantan nuevos misioneros. Los jóvenes no nos vamos a las misiones. Y ahí está el problema. Ese lugar donde había testimonio, a veces los hombres de Dios son acallados por esta clase de causas, ¿verdad? El Señor un día nos va a pedir cuenta de todo eso. Entonces, en forma especial le tiene a los líderes en su mano derecha. De su boca, dice, salía una espada aguda de 2 filos. Simplemente se refiere a la palabra de Dios. En Efesios 6, donde nos habla acerca de la armadura del cristiano, se nos dice que la única armadura ofensiva que tiene el cristiano es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, dice en Efesios 6:19. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada
de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense ustedes el poder de la palabra de Dios. Ustedes saben que a veces un solo versículo hace que la conciencia sea martillada y que muchas veces personas llegan al conocimiento del Señor Jesucristo por un solo versículo. Martín Lutero, por ejemplo, era un monje católico que fue tocado por el versículo donde decía: más el justo por la fe vivirá. Ese solo versículo hizo que estudiara la palabra de Dios y se diera cuenta que el único requisito para ser salvo era recibir a Cristo por Salvador. Y todo lo que hizo Martín Lutero, gran reformador de la iglesia, ¿verdad?, fue martillado por un versículo. Es la palabra de Dios, una espada que penetra hasta lo último, ¿verdad?, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Apocalipsis 19, 13 al 15, donde nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, nos dice lo siguiente: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Versículo 15 estoy leyendo. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda. ¿Qué quiere decir eso? Mientras las naciones estén esperando al Señor, como dice la canción, unidas como hermanas. Sí, van a estar unidas como hermanas, pero para guerrear contra el Señor, dice ahí en Apocalipsis capítulo 19, no van a ser como dice la canción, ¿verdad? Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No, Señor, no se va a dar ninguna bienvenida al Señor. Se está queriendo destruir al Señor. Y solamente con el poder de su palabra, como todo sucedió al principio, porque ustedes si se van a Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Como se hizo la creación por medio de su palabra, así también el Señor va a destruir a todos sus enemigos por medio de su palabra. Y su rostro era era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Otros santos hombres de Dios tuvieron la misma experiencia que Juan. Dijimos Daniel, Pedro, Jacob y Juan de la Transfiguración, o el mismo apóstol Pablo camino a Damasco, vieron al Señor, tuvieron ese privilegio, por decirlo así. Y ellos, al intentar mirar el rostro del Señor, no pudieron ver nada, porque su rostro brillaba más que el sol cuando está con su resplandor en su fuerza, dice la palabra. O sea que más potente que el sol del mediodía. Cuando hace mucho calor en verano, si miramos al sol, ¿podemos mirar mucho tiempo? Claro que no, no se puede. Hay que cerrar los ojos enseguida. Y bueno, el Señor es mucho más potente que eso. Como dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que heredará la luz de la vida. Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ustedes escucharon muchas veces, es muy común lo que les voy a decir. Han escuchado seguramente muchas veces cuando muchos hombres se jactan y dicen: y yo estuve en contacto con el Señor, el Espíritu Santo viene y me acompaña, me dice cómo tengo que vivir, el Señor Jesús se me presenta en el baño mientras yo me estoy afeitando, dicen algunos. ¿Y cuál es tu reacción después?, le dijo un hermano. Y sigo hablando con él ahí como si nada. Ese no es Jesús, dijo, porque cuando el Señor Jesús se aparece, la expresión única que tenemos los seres humanos es caer rendido ante sus pies. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa. A pesar de que muchas veces intentamos ser hombres que siguen la palabra de Dios, nos damos cuenta que somos delante de Él suciedad como basura y caemos como muertos a sus pies, ¿verdad? Esa es la expresión que usa el apóstol Juan. Cuando leí, caí como muerto a sus pies. Esta misma forma de reacción tuvieron otros hermanos como Isaías, Ezequiel, Daniel, o los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y el apóstol Pablo. Es imposible no tener esa misma reacción debido a la imponente majestad de la santidad de nuestro amado Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y Él puso su diestra sobre mí. Esta parte me gusta mucho, porque a pesar de que Él viene como juez, a pesar de que Él es imponente, es santo, 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 fíjense ustedes cómo esa diestra, su mano derecha, que es de juicio, que es de poder, que es de autoridad, pone, dice, sobre el hombro del apóstol y le levanta, le da fortaleza, le da poder, ¿verdad? Ante la reacción del apóstol Juan, la acción del Señor. La mano de poder y de autoridad, la diestra del Señor, descansa sobre el anciano apóstol, temeroso y postrado en tierra. La mano de soberanía y la omnipotencia se hace mano de amor, de aliento y de cuidado con su siervo. Siglos antes de este acontecimiento en Patmos, otro profeta que quedó impactado con la gloria de Dios recibió del Señor aliento que necesitaba para fortalecerse. Habacuc 3:2 al 5.
La mano que sostiene el universo, que fue crucificada, que sustenta las 7 estrellas, descansó llena de amor sobre el inclinado discípulo. Qué privilegio que tenemos como siervos del Señor. Conocer al Señor es un gran privilegio, un honor, ¿verdad? Ese Dios todopoderoso es el que les fortalece a su anciano hijo, a su anciano apóstol. Y el que vivo y estuve muerto. No nos queda ninguna duda del que está presentándose aquí es Cristo, porque cuando Dios el Padre estuvo muerto, nunca. Pero se le describe de la misma forma que se describe al Padre, ¿sí? El que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos, ¿verdad? Por esta expresión, el que vivo y estuve muerto y que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Nos recuerda su eternidad, su amor. ¿Por qué dice estuvo muerto? ¿Por qué murió? Por salvarnos, por dar su vida para poder derramar su sangre para hacernos salvos. Y su omnipotencia, nada puede contra él, ni la muerte. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solo el Señor tiene esas llaves. Es decir, es el único que decide quién y cuándo debe morir. Y ustedes pueden discutir, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso una persona no puede suicidarse? Sí, se puede suicidar. Si te morís es porque ese día ibas a morir. Y si no, es porque el Señor determinó que no te mueras. ¿Cuánto testimonio hay de gente que intentaron suicidarse, que se tiraron frente a vehículos y que sobrevivieron? Incluso después conocieron al Salvador y fueron un gran instrumento en sus manos. Él es el único que tiene esas llaves de la muerte y del Hades. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Mateo 10:28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es el Señor. En Isaías 22:22 dice algo interesante con respecto a las llaves. ¿Se acuerdan ustedes? Según la tradición, el que tiene las llaves del reino es Pedro, ¿verdad? Y algunos piensan que cuando uno muere, se va y el apóstol Pedro tiene que abrir las puertas del paraíso a él. Sin embargo, eso no dice la Biblia. Eso es tema para otro mensaje, Mateo 16:18 en adelante. Isaías 22:22 dice lo siguiente: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y dice luego, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. El único que tiene acceso a estas llaves es el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El bosquejo del libro de Apocalipsis. Este versículo es lo que nos da la base para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Juan nos da el bosquejo y divide de la siguiente manera. Escribe las cosas que has visto, ¿verdad? Que habla del pasado. Apocalipsis capítulo 1 que estamos estudiando ahora, la descripción del Cristo glorificado. Y las que son el presente. Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias aún hasta hoy siguen siendo presentes. Y capítulo 4 al 22, las cosas que han de ser después de esta. Nos habla del futuro, desde la tribulación hasta la eternidad. Este es el bosquejo, ¿verdad? Del hermano McDonald. Las cosas que has visto, título y salutación, Apocalipsis 1:1 al 8, la visión de Cristo en ropajes judiciales, 1:9 al 20 que estamos estudiando, las cosas que son, es el mensaje de las 7 iglesias y las cosas que han de ser después de esta, desde el arrebatamiento hasta la eternidad. Y el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Por qué compara a las iglesias con candeleros? Porque el candelero, ¿qué es lo que hace? Ilumina, ¿sí? En un mundo oscuro, en un lugar oscuro, ilumina. Eso es la función de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Mateo? Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. ¿Sí? El Señor explica el simbolismo del candelero y las iglesias. Y es de oro, ¿por qué? Porque el oro es el metal más precioso que tenemos, ¿sí? Todo en esta vida se valora conforme al oro, ¿sí? El metal más precioso que tenemos es el oro. Y para el Señor, su amada iglesia es lo más precioso que existe en la actualidad, ¿sí? A pesar de que seamos lo que seamos, el Señor nos fe puro y santo gracias al sacrificio de Cristo. Cuando Él dijo en la cruz, tetelestai, o consumado es, Él cumplió su trabajo en la cruz, nos hizo santos y aceptos ante el Padre, y gracias a eso somos puros y santos, como dice la palabra de Dios. Y fíjense usted esta parte y quiero enfatizar, a pesar de ser símbolos, tienen significado literal. Aquí, por ejemplo, la Biblia misma da la explicación del simbolismo. Entonces, hermano,
ojo con alegorizar las escrituras, que esto significa esto, que lo que dice acá no hay que tomar literalmente. No, señor, así no hay que ser. La Biblia se interpreta a sí mismo y yo tengo que aferrarme a lo que dice la Biblia. Donde la Biblia calla, yo debo callar. No tengo que expresar mi postura personal si no está basado en la palabra de Dios. Entonces, recordemos que la mejor forma de interpretar la escritura es con la misma palabra de Dios, ¿sí? No olvidar eso. Y bueno, hermanos, culminamos entonces por el día de hoy. Yo quiero que pueden abrir sus micrófonos y si pueden activar también sus cámaras y vemos sus caras, si están de acuerdo. Si no, por lo menos activar sus micrófonos y hacer sus preguntas. Ahora podemos hacerlo. Si es que hay alguna pregunta. Y si no hay pregunta, entonces vamos a culminar. No sé si hay alguna pregunta. Hermano Claudio. Señor, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, paz y gracias sean a todos los participantes de esta hermosa charla, hermano querido. Amén, hermano. Igualmente para vos. ¿Alguna pregunta, hermano? Una pregunta. Sí, una contundente. Sí. Eh, si la, a ver, cuando Sí. dijiste algo, no sé en qué momento se me aparece en la mente esa fila de Ananías. Ananías y Zafira, Eh, sí. Hechos sí, 5. sí. Eh, yo no soy tan erudito como vos, perdóname, Magui, Sí, te escucho, hermano. pero me acuerdo del versículo. A ver, Mm, ellos perdieron la vida así por la mismo. presencia del Espíritu Santo al tocar la ofrenda, ¿verdad? Así mismo. Sí. Por mentira al Espíritu Santo realmente. Bueno, excelente, excelente. Ahí está. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde Sí. están? ¿No? ¿Dónde están? En el cielo. Sí, no. Claro. Ya. Eso es más. ¿Por qué? Porque no me acuerdo qué pasaje hablaste vos y Sí. me remití directamente a ellos porque Te vino a la mente, ¿verdad? Yo creo sí, que seguramente, ¿verdad? Tal vez no me equivoco, pero lo que quiero decirte es lo siguiente, seguramente al leer acerca de la palabra de Dios del mismo Cristo, ¿verdad? Su mirada como llama de fuego, vemos, ¿verdad? Que Él puede interpretar todo, así como el fuego consume todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Todo lo que, si hay un material inflamable o no, igual si hay mucho fuego se consume totalmente, así vamos a hacer delante del Señor. Nuestras obras van a quedar así mismo, van a ser consumidas totalmente y solamente lo que hicimos por amor a Él, por amor a su nombre va a quedar. El resto va a quedar cenizas. Si fue por mi fuerza o con otra motivación, entonces va a quedar como ceniza. Yo creo que tal vez ahí te vino a la mente, ¿verdad? Porque el Señor descubrió la intención de Ananías y Zafira. Ellos eran parte de la iglesia. Pero ¿qué pasa? sí, Tenemos que interpretar un poquitito lo que dice ahí en Hechos capítulo 4. Dice así lo siguiente, dice que ahí había muchos hermanos que tenían heredades y lo vendían y ofrendaban totalmente lo que ellos recaudaban por esa venta a la iglesia del Señor. Ahí en Hechos capítulo 4 dice todas las cosas en común. Versículo 35, 34 en adelante dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, ahí está la clave. No es que todos los cristianos vendían todo lo que tenían, sino eran los más pudientes, los que tenían heredades, tenían muchas heredades. Entonces vendían uno o dos, para ellos no era nada porque tenían muchas heredades, entonces lo daban a los pies de los apóstoles. Si vendían por 100,000, daban los 100,000 a los apóstoles. ¿Se entiende? Pero no es que sí. nosotros hoy día, yo por ejemplo, si quiero ser un buen cristiano, tengo que agarrar y vender mi casa y quedarme en la calle. No, señor, no es eso. Estos eran hermanos pudientes, tenían plata, tenían heredades, no heredad. ¿Se entiende? El Señor no te pide lo que vos no tenés o lo que vos no podés. Imagínate vos te quedás sin casa y le haces sufrir a tus hijos. Eso no pide el Señor. El Señor te pide, si vos tenés mucho, da y dale a los pobres. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso hizo Correcto. un judío pudiente, ¿verdad? Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el ejemplo que vieron Ananías y Zafira. Y seguramente causó gran admiración, ¿verdad? Por ser tan altruistas, ¿verdad? Dar todo lo que tenían para
la obra del Señor, ¿verdad? La heredad que tenía para la obra del Señor. Y ahí eso quisieron hacer ellos. Pero ellos no estaban dispuestos a dar la totalidad. Ellos querían dar la mitad nomás. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Si ellos dijeron, hubiesen dicho, por ejemplo, nosotros vendimos por 100,000, pero solamente 50,000 estamos dispuestos a dar, no iba a haber ningún problema, ¿verdad? Ellos dijeron, no, nosotros vendimos por 50,000 y sin embargo ellos vendieron por 100,000 por dar un precio, ¿se entiende? Entonces ahí estuvo el problema, cuando ellos intentaron hacerse pasar de que estaban dando la totalidad de la venta. Ahí estuvo el problema, cuando ellos querían mentir. Y ahí el apóstol le dice, ¿por qué hicieron eso? ¿Acaso la heredad no era suya? Si ustedes retenían la heredad, era suya. Y si no, también. Tenían que decirnos más bien cuánto quieren dar y punto. ¿Se entiende? Ellos quisieron Correcto. demostrar más espiritualidad de lo que era. Pero ellos, yo creo que nos vamos a encontrar con ellos en el cielo, ¿verdad? Porque eran parte de la iglesia, creyeron en el Señor. ¿Sí? Claro, ese Sí, fuego consumidor que habla, del que Deuteronomio. hablaste vos, Sí, el que habla, que me dijiste recién en el Apocalipsis, no es un fuego consumidor lastimero. Yo creo, eso hizo para salvarle a ellos del infierno inclusive. La verdad Porque que, la verdad que hermano Claudio, ellos se salvaron del infierno en el momento mismo de recibir a Cristo, ¿verdad? Pero en, lo que dicen muchos hermanos es que ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo y eso no podía empezar así la iglesia. Tenía que empezar una pasó iglesia. lo mismo con los hijos de Aarón. Con los Exacto, hijos de Nadab y Aarón. Abiú, que ofrecieron fuego Nada, extraño. me vayan a hacer más pasar vergüenza, no me acuerdo los nombres yo. Los hijos de Aarón, El cuando Levítico entraron medio 10, así, el Levítico Levítico, 10. otra vez, está bien, No sé si está bien. quedó claro, hermano, o si No, perfecto, justamente el cadáver de ellos salieron enteros y fueron sacados con sus túnicas, ¿está correcto? así mismo, correcto. No sé si hay Y alguna bueno, pregunta más, hermano, o algún otro hermano si quiere comentar algo, una duda, crítica, sugerencia, comentario. ahí Sarita y su hermana están Adela. en línea. Adelita se fuera con otro, no, eso no. Ahí le veo a No, Dani y al doctor sí, Jorge, Jorgito. sí. Sí. Y allá mis socios terribles, Joaquín y Gonzalo, allá atrás, mira, qué monstruo. Bueno, yo me retiro, salgo a hacer mi ronda. Fue un placer Excelente, compartir con hermano. ustedes. Gracias por tu presencia, hermano. No sé si hay alguna pregunta más del resto o terminamos. No, ahí le codeó el doctor a Dani para que se calle. Mira, le visto todito. Bueno, ¿qué les parece entonces Bueno, si oramos antes de terminar y nos despedimos? amén. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos motivas, nos ayudas, nos das Gracias. tu mano de diestra, Señor, ahí en nuestro hombro cuando estamos débiles. Gracias, Señor, porque nos tienes en tu mano. Gracias por todo lo que gozamos en Cristo, Señor, por la salvación, por nuestros privilegios como hijos de Dios. Te pedimos, Señor, que Amén. podamos ser útiles en tus manos, que podamos predicar tu palabra, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida también, Señor, que podamos dedicar el Evangelio con nuestra vida. Quiero pedirte por cada hermano que está hoy conectado, ayúdale, Señor, bendícele en su vida y aún por aquellos que no han podido conectarse, Señor. Que tú, Señor, estés tocando sus vidas, sus corazones, animándoles si hace falta y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, incluso, Señor, si es que tengamos que sufrir padecimientos por causa de tu nombre, Señor. Todas estas cosas, Señor, te Amén. pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas Amén. gracias, mis Amén. queridos hermanos. Paz y gracias sean a todos. Amén. Amén.